Doctor Benjamín Zurase, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Saludos a toda la audiencia de UDRA. Lo molestábamos, por supuesto, para sacarnos todas las dudas. Queríamos que nos explicara en un lenguaje llano para que todos podamos entenderlo, qué representa, qué significan estos test rápidos que se están realizando en lugares como la Plaza Constitución, a los voluntarios, así esos test que parecen los que hacemos a los que tienen problemas en la glucemia, ¿no? Ese tipo de test. Así es, Jorge. Mira, es realmente muy importante el tema. Si algo está fallando o faltando en las estrategias, es que esas estrategias tenían un talón de Aquiles, que es no conocer a las personas que están transmitiendo la enfermedad. Vamos a explicarlo en una forma para que lo puedan entender a todos aquellos que no son médicos. Hay muchas personas que, como decíamos al principio de las charlas anteriores, que el 80% andan caminando por la calle y sus defensas han hecho algo en su organismo para que no se enfermen o que tengan síntomas muy leves que no se han dado cuenta de la enfermedad. Transitaron la enfermedad sin darse cuenta. Son portadores asintomáticos o han pasado la enfermedad en forma asintomática. Y eso no hay forma de detectarlo. Si no ha tenido síntomas, se hace muy difícil. En las enfermedades que justamente por eso esto se ha transformado en una pandemia. Cuando la enfermedad tiene síntomas rápidamente, no se hace una pandemia. O se mueren o se tratan, pero enseguida el paciente es aislado. Acá, como tiene un periodo de incubación bastante largo, que son a veces de 7 días, 9 días sin dar síntomas, pasa eso. Hay muchos pacientes que son asintomáticos. Y hay pacientes que son asintomáticos habiendo pasado la enfermedad, que ya se enfermaron, pero que su organismo generó anticuerpos. Y esos anticuerpos han parado la enfermedad. Eso es lo que está buscando ahora, los test rápidos. Estos test rápidos que se hacen como el test del embarazo, como una gotita, o el test que se hace para pinchar el dedo, se pincha el dedo en este caso, y se lee, se pone un conducto que sube la sangre, y eso se pone en un set, y que muestra si ha tenido, primero si está bien hecha la prueba, que marca una rayita, con eso es suficiente. Si es negativo, no hay más nada. Quiere decir que esa persona no estuvo en contacto con el virus. O mejor dicho, no tiene anticuerpos, parece. No tiene anticuerpos. No generó anticuerpos. ¿Cuánto tiempo tarda en generar anticuerpos? Entre 7, a veces 7 y un poco más días, tiene los anticuerpos. 7 a 9 días ya tiene los anticuerpos. Y hasta 15 días a veces, y después desaparecen los anticuerpos, algunos anticuerpos. Hay 2 tipos de anticuerpos, uno que se llama G y el otro el M. El M desaparece prácticamente en pocos días y ya no se encuentra. El G dura un poco más de tiempo, pero no son específicos de esta enfermedad. No son específicos de esta enfermedad. Por eso es que se toma esto como, y esta es la segunda parte del tema, para ver la circulación del virus que hay en la población. No sirve para el diagnóstico de decir esta persona está enferma de coronavirus. Sirve para decir que esta persona posiblemente tuvo coronavirus y está circulando porque pasó con sus defensas. Bien clarito. Entonces, doctor, ¿qué permite? Permite conocer que pasar de la parte de lo que estamos aplanando, la curva de la enfermedad, pasar a aplanar la curva de la economía, la posibilidad de empezar de alguna manera a empezar a buscar en los lugares donde geográficamente, territorialmente, hay poca circulación de enfermedad, o sea que hay muchos con anticuerpos, para empezar a abrir lentamente la cuarentena en esos lugares. Esto es básicamente lo más importante de la enfermedad. No es diagnóstico de certeza de coronavirus. El diagnóstico se hace buscando los antígenos, no los anticuerpos. Los virus
el ADN del virus, que se busca con el PCR, con otros métodos. Esto de testeo es una investigación de la epidemia, que sirve justamente para lo otro, para empezar a ver dónde están los focos que conviene seguir en cuarentena y cuáles se pueden llegar a abrir. Esto es lo que resulta lo más importante y lo más trascendente de esto. Por supuesto que a veces es fácil localizarlos cuando uno está hablando de un sector, de un barrio, pero es difícil donde hablas de por ejemplo, una capital federal y un conurbano donde se viaja permanentemente mucha gente de un lado al otro, entonces hay que buscar zonas más amplias para poder definir cuánto tanto la circulación en esos lugares. Pero lugares más pequeños son más útiles para decir acá se pueden abrir las cuarentenas. ¿Está claro esto? Doctor, Jorge. Sí, perfecto. Doctor, teniendo en cuenta los resultados de hace unos días, cuando se hicieron 400 exámenes a los voluntarios así en la Estación Constitución, y todos dieron negativo. Esto significa que no han tenido contacto con el coronavirus. ¿Y esto es bueno? ¿Esto es bueno o es malo? No, todavía lo que se está buscando es otra cosa. En realidad, cuanto más personas tengan anticuerpos, claro, es mejor. Claro. Es lo que se llama, a lo mejor algunos sintió hablar de la población rebaño o la población manada, que en algún momento especularon algunos países como el Reino Unido, decir que se enfermen todos y después ya no se van a contagiar más. Bueno, eso no resultó y no resulta para esta enfermedad porque genera un estrago muy grande de muertes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no es útil eso, no es útil para eso. Y tampoco modifica la vida de aquel que recibe el resultado, negativo o positivo, y tiene que seguir guardando los mismos, las mismas precauciones que todo el mundo, ¿no? Por supuesto. De hecho, lo más importante que se ha hecho en salud ha sido claramente, y lo han hecho bien, lo hemos hecho bien los argentinos, ha sido cuidarnos un poco lo que se llama, en realidad mal llamado, distanciamiento social. Porque esto no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. De hecho, estamos usando una red social para poder comunicarse, y es muy importante comunicarse socialmente, así que no hay distanciamiento social, empecemos por ahí, hay distanciamiento físico. El distanciamiento físico, el lavado de manos, el cuidarse de usar barbijo, que nos demoramos un poco, pero que bueno, finalmente ya se hizo, y que posiblemente va a seguir estas medidas hasta el 2021. Posiblemente van a seguir hasta el 2021. Doctor, ¿se han sumado nuevos síntomas para estar en alerta? De aquellos primeros que hablaban de una fiebre alta, de dificultades al respirar y tos, ¿se han sumado otros elementos que la población en general tiene que tener en cuenta? Sí, en realidad la fiebre, de hecho, se bajó ya un grado, se había bajado de 38 a 37,5. Lo que se agregó, lo más importante es que por la cantidad de pacientes que lo presenta es la pérdida del olfato. Alrededor de un 30% de las personas tienen una pérdida del olfato. Eso a veces se hace haciéndole sentir el olor de vinagre de manzana con un algodoncito para ver si la persona siente ese olor o no. Después hay otras formas que son más específicas. A veces para el médico es más fácil. Hay unos sensores que se ponen en el dedo, que usan los médicos para ver la oxigenación de los pulmones. El oxímetro, doctor. El oxímetro de pulso. Ese oxímetro de pulso, que hay gente que muchos médicos lo disponen, y eso permite ver si hay una disminución de una capacidad ventilatoria de ese paciente, de esa persona, que están dando, como no se exige a lo mejor con actividad física, soporta un déficit de la función respiratoria, y ese déficit de la función respiratoria está indicando algo. Bueno, después se han visto eso, que a veces hay personas que cuando se han internado por síntomas mayores, no habían tenido esa dificultad respiratoria, y sin embargo aparece en los pulmones esa neumonía que se produce en esta enfermedad, que se detecta así a veces con el oxímetro, ¿no? Ahora, aquellos que tienen la suerte de tener ese elemento, el oxímetro, que está en la venta en algunas farmacias y demás, ¿a partir de qué porcentaje debería preocuparse? Uno, por lo general, saturación 96, 97, 98%. Sí. ¿A partir de qué porcentaje? Y 93, te diría, menos de 93 merecería hacer una consulta.
Salvo que tenga alguna cirugía o alguna enfermedad crónica pulmonar, pero igual, menos de 93 necesitaría ya un soporte de oxígeno. Perfecto, para poder... Perfecto. ¿Algún otro síntoma? Porque hablaban también de problemas gastrointestinales, diarrea que podía llegar a dar. Sí, se han asociado, pero digamos, no son tan frecuentes como los otros, como los respiratorios y como el olfato. El olfato, como generalmente entra más por la mucosa, por la nariz y por la boca, y que afecta rápidamente a la parte olfatoria, por eso, por la nariz, o los pulmones. En cambio, las diarreas se dan menos frecuentemente. Pero pueden aparecer cuadros de diarrea, no es para consultar, justamente por el único síntoma para consultar. Perfecto. Doctor, ¿cómo ve esta apertura o flexibilización de la cuarentena por regiones, en lugares donde la presencia del virus es menor o inexistente en algunos lugares de nuestro país? Bueno, justamente creo que hace falta empezar a ver el tema económico también. Como decimos que van las dos paralelas, y nosotros tenemos que ir caminando por el medio, tenemos que ir caminando por el tema sanitario y por el tema económico. Y el tema económico significa que en algunos lugares, por ejemplo, zonas rurales, actividades agropecuarias, donde seguramente hay menos circulación de virus y que se puede medir en esa población también, no tiene sentido tener cuarentena en esos lugares. En otros lugares donde las actividades son unipersonales y el contacto puede ser mínimo y puede ser controlado, también se podrían empezar a hacer, pero siempre donde haya una menor circulación de virus. El tema más importante, Jorge, y toda la audiencia, en la circulación es el transporte. El transporte es el que mueve todo. El transporte es el transporte público, estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, claro. Y el transporte público tiene que tener unas condiciones de traslado de tanta separación o distanciamiento físico para que no sea peligroso o riesgoso, que a veces se hace difícil transportar a toda la gente que necesita. Entonces, tiene que medirse en eso también. Hay que seguir estudiando, como se está empezando a estudiar ahora, las regiones, las poblaciones, los barrios, y ver qué población en esa está en condiciones de poner algún tipo de apertura de este distanciamiento físico. Pero convengamos que de alguna forma las cosas básicas de esto, o sea, el contacto, el beso, el abrazo, el apretón de manos, todas esas cosas, va a pasar mucho tiempo, hasta que vuelvan a aparecer, si es que vuelven a aparecer. Doctor, todos estamos pendientes de los números, de cómo va creciendo la curva, si bien está sin picos, pero va creciendo de a poquito, pero van creciendo los casos. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta para saber que la cosa, en lugar de ir creciendo, va decreciendo? A ver, sí, decime. No, le quería preguntar porque yo observo los números que aparecen como los recuperados, pero en total, no los que diariamente se recuperan, porque si uno tuviera esa cifra por allí mirando la cantidad de contagiados y la cantidad de recuperados diariamente, el día que los recuperados sean mayores a los contagiados, uno podría decir, bueno, estamos saliendo de todo esto, ¿no? En realidad es el tema, se puede medir de muchas formas. Si vos ves los trabajos que hay infinidad de gráficas y de curvas. Hay una que me parece que es una de las más interesantes, es la que mostró el presidente en la última exposición que hizo, la prolongación de la cuarentena, donde él habla de la multiplicación, en realidad es la duplicación del número. Esa duplicación del número te muestra la velocidad de crecimiento de la pandemia. Si se fijás en lo que pasaba en Italia, se duplicaban en 2 o 3 días, se duplicaban los números. Acá tuvimos el 30 de marzo alrededor de 1.000 infectados. El 10 de abril teníamos 2.000, se había duplicado. ¿Está? El 20 de abril, si seguía duplicándose, tenía que haber 4.000. Claro. Sin embargo, el 20 de abril había 3.000.
Y recién ahora, a fin de abril, se está llegando a los 4.000. Quiere decir que se distanció, como dijo él, a 17 días, como dijo el presidente. Y ese es el número tal vez más importante porque está mostrando que disminuye el RO, el número de personas contagiadas por otro, que Sí. puede ser, haber empezado con 2 o 3 y empieza a disminuir. Cuando está menos de 1, ya se pueden abrir más libremente las cuarentenas, ¿no? Es decir, liberar la cuarentena. Así que en esa curva de duplicar el número, es decir, cuando uno va fijando, bueno, ¿hasta cuándo llegamos a los 1.000? ¿Cuándo llegamos a los 2.000? Cuando llegamos a los 4.000 nos vamos viendo que ese número se va distanciando y quiere decir que está disminuyendo la contagiosidad. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos esta charla, por sacarnos las dudas y lo estaremos molestando próximamente a medida que vayan transcurriendo los días y vayamos todos acostumbrándonos y aprendiendo un poco a cómo manejarnos en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Jorge, saludos a todos.